ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Así que en el santuario terrenal había 24 ancianos que oficiaban con el sumo sacerdote que era Aarón. Entonces, si el santuario terrenal era un tipo, una copia del celestial, entonces en el celestial hay 24 ancianos quienes ofician con el sumo sacerdote que es Jesús en el santuario celestial. Sería interesante saber quiénes son esos ancianos, pero por supuesto no se nos dice quiénes son, pero podemos especular algo. Apocalipsis 4:6, también delante del trono había como un mar de vidrio. Así que Juan ve esta luz magnificente en la que se puede caminar, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ahora, ¿quiénes son estos? Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y ha de venir. Aclamación muy interesante. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, en Isaías capítulo 6:2 tenemos otra aclamación que puede ayudarnos, y dice: por encima de él, del Dios, había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces estamos hablando de querubines. Estos son una orden de seres angélicos. Son tan magnificentes y tan imponentes, y le parecían tan poderosos, que Juan los describe como bestias. Y él les da los atributos de un león, de un becerro, del hombre y del águila que vuela. Pero puede ver que con reverencia están delante de Dios. Esto nos da una idea de la santidad de Dios. Ahora, ¿a quiénes representan estas criaturas? Bueno, la interpretación tradicional es que el león representa a la fuerza. El becerro representa la resistencia, el hombre la inteligencia y el águila que vuela la rapidez. Así que pueden ver todas las cosas alrededor de ellos, están informados de todas las cosas y son los más cercanos a Dios. Los querubines protectores, por así decir. Otra interpretación es que ellos reflejan los atributos de Cristo. Como ve, el león es el símbolo de un rey y Jesús es el rey. El becerro o la vaca representa al que sirve, al que tira el arado, por así decir. Y entonces es un símbolo del Cristo servidor. El hombre, el que tiene la apariencia de un hombre, Cristo se convirtió en hombre por nosotros, así que representa la humanidad de Cristo. Y el águila que vuela en las Escrituras se usa como símbolo de la divinidad. Jesús dice: lo llevó sobre sus plumas y bajo sus alas estará seguro. Entonces es un símbolo de divinidad. Es interesante que el mundo oculto usa estos 4 símbolos también para su deidad. Entonces, si Satanás era un querubín protector y él ahora es un ángel caído, y si entonces él quiso ser como el Altísimo, entonces es interesante que estos son los atributos que él alega para sí mismo también. Entonces si vemos símbolos y de vez en cuando nos asustamos acerca de todos esos símbolos, pero muchos de ellos son sacados de las Escrituras y Satanás los falsifica para sus propios propósitos. Pero en la sala del trono de Dios vemos al Cordero de Dios. Él es el Rey, Él es sirviente, Él es humano, Él se convirtió en hombre para nosotros, pero Él es también divino. Ese sería el simbolismo de las 4 criaturas. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran. Muy interesante. Al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas.
Ahora, la Biblia es muy clara en decirnos quién es el Creador. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Jesucristo, dice la Biblia. Pero trataremos con eso en otra conferencia. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo. Entonces hay algunas personas, seres humanos en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que ningún muerto está a la altura de poder abrir, no importa cuán buenos hayan sido, si eran como Abraham o como el rey David o como Adán mismo, ninguno de ellos está a la altura de abrir el libro, ni siquiera de mirar adentro de él. Entonces, ¿quiénes eran esas personas que él vio en el cielo? Ahora, los querubines, podemos entender, eran ángeles. Pero los 24 ancianos. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús se levantó de los muertos, las tumbas fueron abiertas, ¿no es correcto? Y los primeros frutos que se levantaron de los muertos, y la Biblia dice que cuando Él entró al cielo, cuando Él ascendió al cielo, Él llevó cautiva a la cautividad, Efesios 4:8. Es decir, Él llevó a personas con Él. ¿No es correcto? Así que las personas que habían sido redimidas a lo largo de los siglos fueron levantadas de los muertos en esta fase y fueron con él al cielo. La Biblia también nos dice que hay algunos individuos en el cielo. Enoc, por ejemplo, fue trasladado sin conocer a la muerte y fue llevado al cielo. ¿No es así? Elías, como un representante de aquellos quienes serían trasladados después del diluvio, fue también llevado por un carruaje de Dios al cielo. ¿No es así? Entonces Elías está allí. Y luego hay un verso muy interesante en el libro de Judas, donde el arcángel Miguel discute con Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Así que Moisés también tuvo una resurrección especial y fue llevado al cielo. Y es por eso que Elías y Moisés pudieron aparecer en el monte de la transfiguración y apoyar a Cristo en el tiempo de su agonía antes de que pasara por los hechos de sus últimas horas. Así que hay un número de personas en el cielo. Y de entre ellos, obviamente, hay 24 que sirven en el santuario celestial como los 24 ancianos. ¿Quiénes exactamente son? No sabemos. Podríamos especular de que Moisés sea uno de ellos, o Elías, o Enoc, pero los otros nombres no los tenemos. Veremos algún día, nos enteraremos de quiénes eran. Pero es una historia interesante. Así que lo terrenal es una copia de lo celestial, el santuario terrenal y celestial. Pero ningún hombre era digno de abrir a los sellos. Si el hombre era suficientemente digno en los ojos de Dios para haber sido llevado al cielo, no hacía diferencia, porque ningún hombre en el cielo y ningún hombre en la tierra y ningún hombre debajo de la tierra que jamás haya vivido es digno de abrir los sellos. Pero afortunadamente hay una solución. Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Ahora, este documento era sellado con 7 sellos, y en los tiempos antiguos solían sellar, en los tiempos romanos, un testamento, una última voluntad o testamento con 7 sellos. Y, por supuesto, si eso no era abierto, entonces no había heredad. Entonces, si el libro de los 7 sellos no es abierto, no hay heredad, y somos perdidos para siempre.